Señora Presidenta, compañeros y compañeros asambleístas, muy buenos días. La Ley Orgánica de Comunicación ha sido una de las leyes más debatidas y socializadas por parte de los señores asambleístas durante 2 periodos legislativos. Hicieron falta 7 sesiones ordinarias del Pleno de la Asamblea Nacional para llegar a obtener su producto final. Se consideraron las observaciones propuestas por los medios de comunicación televisiva, escrita, radial, las asociaciones de periodistas y la sociedad en general. La Constitución, en su disposición transitoria primera, dispone que sea el órgano legislativo quien apruebe la Ley de Comunicación, misma que tiene como objeto desarrollar, proteger y regular el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación en concordancia con los principios y normas establecidas en la Carta Magna, así como en la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Es por ello que, como legisladores, adecuamos la legislación ecuatoriana formulando una ley de comunicación que garantice los derechos que hemos señalado de una manera veraz, objetiva y efectiva en beneficio de las personas, así como de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la interculturalidad, prevaleciendo con ello el interés colectivo sobre el interés particular. La Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, que me honro presidir, inició el tratamiento del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación, presentado por parte del asambleísta Mae Montaño el día 16 de diciembre del 2015. De igual manera, se llevaron a cabo 5 sesiones ordinarias de comisión en las que se contó con la participación de la señora asambleísta proponente de esta ley y con la participación del licenciado Carlos Ochoa, Superintendente de Información y Comunicación, así como la participación activa en los debates de los representantes de las distintas asociaciones sociales relacionadas directamente con el proyecto. El proyecto de Ley Orgánica de Comunicación consta de la siguiente estructura: exposición de motivos, considerando y 9 artículos. El artículo primero del proyecto no contiene reforma a ningún artículo de la ley, tampoco supone ampliar el artículo que trata del objeto y el ámbito de la ley. La redacción respecto a este artículo expresa la intención del proyecto y no expresa qué artículo pretende reformar, evidenciando carencia de técnica legislativa, por lo que su tratamiento y análisis hace imposible su construcción en aras de darle vialidad. En el artículo 2 del proyecto pretende reformar el artículo 20 de la ley que trata respecto a la responsabilidad ulterior de los medios de comunicación. El artículo 2 del proyecto es contrario al artículo 11, numerales 4, 7 y 8 de la Constitución, en razón que mientras la Constitución y la ley protegen de manera progresiva los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el proyecto pretende la posibilidad de mantener el anonimato del autor de determinada declaración que podría ser discriminatoria sobre pretexto de mantener anonimato del usuario o del autor. En el artículo 3 del proyecto se pretende derogar los numerales 3 y 4 del artículo 23 que trata respecto al derecho a la rectificación. Cabe señalar que el mencionado numeral 3 sanciona la reincidencia que tenga lugar dentro de un año. El numeral 4 mencionado sanciona cada nueva reincidencia, tal cual sancionan las leyes penales cada acto contrario a derecho. Es decir, que las personas deben responder por cada uno de sus actos. Para garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución y las leyes, derogar los numerales 3 y 4 del artículo 23 de la ley traería retroceso en los derechos adquiridos, contraveniendo con el artículo 11, numerales 4, 7 y 8 de la Constitución. Asimismo, el artículo 4 del proyecto pretende derogar el último inciso del artículo 24 que trata respecto al derecho a la réplica. La sanción que prevé la ley respecto al derecho a la réplica es similar para la sanción por violación del derecho de rectificación, establecidos en el artículo 23. Por lo tanto, derogar el último inciso del artículo 24 de la ley también contraviene con el artículo 11, numerales 4, 7 y 8 de la Constitución, lo que acarrea retrocesos en los derechos adquiridos
evidenciando inconstitucionalidad en el proyecto. El artículo 5 del proyecto pretende derogar el artículo 26, que trata respecto al derecho de linchamiento mediático. Derogar el artículo 26 de la ley también contraviene con el artículo 11, numerales 4, 7 y 8 de la Constitución, porque contiene implícito retroceso en los derechos de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, los mismos que por mandato constitucional deben desarrollarse de manera progresiva. El artículo 6 del proyecto propone un nuevo texto para reemplazar el artículo 48. Cabe mencionar que el actual artículo 48 se encuentra estructurado de la siguiente manera. Primero, artículo 48. Un representante de la función ejecutiva, que es quien lo preside. Un representante de los consejos nacionales de igualdad. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un representante de los gobiernos autónomos descentralizados. Y, por último, un representante del Defensor del Pueblo. Este proyecto pretende reemplazar al representante de los Consejos Nacionales de Igualdad por un representante de las Facultades de Comunicación y Periodismo de las universidades acreditadas para el efecto. El artículo 156 de la Constitución establece que los Consejos Nacionales de Igualdad son órganos responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 157 de la Constitución establece que los Consejos Nacionales de Igualdad se integrarán de forma paritaria por representantes de la sociedad civil y del Estado. En el numeral 3 se pretende reemplazar al representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por un representante de los trabajadores de la comunicación. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es un órgano constituido y estructurado por normas constitucionales que, según el artículo 207 de la Constitución, tiene como funciones promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsando y estableciendo mecanismos de control social en los asuntos de intereses públicos. Del numeral 4 se pretende reemplazar al representante de los gobiernos autónomos descentralizados por un representante de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas a la comunicación. Los gobiernos autónomos descentralizados, por mandato constitucional, establecen en sus estatutos los mecanismos de participación ciudadana que la Constitución prevea, de tal manera que la sociedad civil, a través de su CAT, integran el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. La coordinación entre la sociedad civil y los CAT deben encontrarse constituidas por el ejercicio de la participación ciudadana y el Estado garantiza tal coordinación a través de la Contraloría General del Estado. El proyecto suprime el numeral 5, que establece un representante del Defensor del Pueblo, toda vez que la Defensoría del Pueblo, por mandato constitucional, es un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. En el artículo 7 se propone un nuevo texto para reemplazar el segundo párrafo del numeral 1 del artículo 74, que establece respecto a obligaciones de los medios audiovisuales. Esta reforma pretende limitar la obligación de prestar gratuitamente los servicios sociales de información de interés general que disponga el señor Presidente de la República y o la entidad de la función ejecutiva que reciba esta competencia. La reforma contraviene con los principios generales del régimen de desarrollo, artículo 275 de la Constitución. En el artículo 8 del proyecto se propone un nuevo texto para reemplazar el artículo 83. El proyecto pretende suprimir el carácter oficial de los medios de comunicación pública en cuanto al objetivo principal de difundir la posición oficial de la entidad pública que los crea, en relación a los asuntos de su competencia, y en su lugar plantea que difundan información concerniente a la entidad pública que los crea. Por consiguiente, analizamos la diferencia entre ambos criterios en relación a los asuntos de competencia y los de interés general de la ciudadanía. Difundir la posición oficial se refiere a la manera de pensar o actuar de acuerdo a la Constitución. Difundir la información concerniente se podría interpretar a informar únicamente y exclusivamente de la entidad pública que los crea. Y por último, el artículo 9 pretende sustituir el numeral 3 del artículo 106, que establece respecto a distribución equitativa de frecuencias.
reformar ese artículo atenta contra el numeral 7 del artículo 11 de la Constitución, que establece que el reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Señoras y señores asambleístas, señora Presidenta, como recomendación, en virtud del análisis, sugiero al Pleno de la Asamblea Nacional que aprobemos el informe de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, que recomienda el archivo del presente proyecto de ley. Señora Presidenta, señores y señores asambleístas. Gracias, asambleísta.